Hermanos, muy buenas tardes. Les habla su hermano en Cristo, Salvador Barragán. Le doy muchas gracias a todos los hermanos, a mis hermanos seguidores de Jesús, a mi hermana Claudia Berenice, a mi hermano Javier, a mi hermano Verdugo de Sacerdotes también, que Dios los bendiga. Les voy a pedir a mis hermanos de favor que me escriban allá abajo si me escucho bien, me escucho bajo, cómo está el audio, para ver cómo me escucho. A mi hermano Soldado de Cristo también bendiciones. Mi hermano seguidores de Jesús, mi hermano José Pérez, mi hermano Javier Martínez Duisburg de Alemania, que se escucha bien, muchas gracias hermano. Antes de iniciar, mis amados hermanos, les quiero dejar un mensaje. Y este mensaje, hermanos, hay un hermano de Centroamérica que tiene una necesidad muy grande. Yo no lo conozco personalmente, pero recibí un mensaje del hermano José Pérez que tiene una necesidad. No me corresponde a mí decir qué necesidad, pero cualquier hermano que quiera apoyarlo, a este hermano se puede comunicar con el hermano José Pérez. El hermano José Pérez es el que lo conoce más personalmente. Entonces, si algún hermano quiere apoyar a este hermano que tiene una necesidad, se puede comunicar con el hermano José Pérez y sería de una bendición muy grande para este hermano poder ayudarlo, ¿no? Poder apoyarlo. Ahí se comunica con nuestro hermano José Pérez. Bien, mis amados hermanos, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener este diálogo, compartir o este estudio acerca de la Iglesia Católica Romana. Ahí, si usted ve el título del video se llama el título del video, Pedro murió sin saber que era papa. Es un hermano de Honduras, dice el hermano José Pérez, seguidores de Jesús. Se comunica ahí con el hermano José Pérez, ya sea por vía Messenger o por vía WhatsApp, para si quiere apoyar la obra de ese hermano. Y él ya le va a explicar bien con detalles de qué pasa eso, a qué se refiere esto. Bienvenida a nuestra hermana Nubia Isabel Monroy, bendiciones. Bendiciones a mi hermano Alfa y Omega, a mi hermano Iván Alfa y Omega, bendiciones hermano, hasta California. Bien, mis amados hermanos, bienvenido también a mi hermano Antonio el para gitanos evangélico desde Marsella, Francia. Bendiciones mi hermano Antonio, bendiciones a toda la iglesia de Marsella de Francia. Un saludo hasta Europa. Gracias hermano por seguir este canal, gracias por apoyar este canal. Eddie Delgado también bendiciones y Dios les bendiga. A mi hermana Mar y Ley Mancilla también, que el Señor la bendiga grandemente. Bien, mis hermanos, una de las reclamaciones que tiene la Iglesia Católica Romana es que Pedro fue el primer papa de Roma. Y uno de los caballitos de batalla que tiene la Iglesia Católica Romana para decir que son la Iglesia de Cristo, ellos siempre argumentan de que ellos tienen los restos de Pedro, que tienen los huesos de Pedro, que tienen la cruz o las astillas de Pedro, que tienen el gallo. No, eso no es cierto, ¿eh? Pero reclaman mucho esa parte. Yo le puse este título, Pedro murió sin saber que era papa. Claro, el apóstol Pedro murió literalmente sin saber que era papa. ¿Por qué nosotros decimos eso, mis hermanos? Porque hay mucho que decir en la Biblia acerca del papado romanista o acerca del papado de la Iglesia Católica Romana. Mis amados hermanos, en esta tarde este estudio es importante, es interesante para que nosotros podamos ver y entender y poderles hacer saber a los católicos que ignoran esta parte que el apóstol Pedro nunca fue papa, nunca fue pontífice de Roma, nunca. Saludos a mi hermana Mar y Ley Mancilla de Uruguay, también bendiciones. Mi hermano Soldado de Cristo, gracias y que Dios lo bendiga. Nunca fue un pontífice o un obispo universal como es hoy en día la que corresponde al Papa Francisco. Mi hermano Luis Alberto Coelho, también hermano, que Dios lo bendiga grandemente hasta Honduras. Mis hermanos, ¿cómo fue el desarrollo del papado? ¿O cómo fue el desarrollo del obispo de Roma? Literalmente, mis amados hermanos, sabemos que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro literalmente no fundaron la iglesia de Roma. Esto que yo les estoy diciendo, la Iglesia Católica Romana lo reconoce.
pero muy pocas veces se los dice a sus fieles acerca por el Espíritu Santo para ir a predicar a Roma, lo dice el libro de los Hechos. No hay una convocatoria en el libro de los Hechos para que Pedro vaya a Roma a predicar. Eso simple y sencillamente es una tradición que tiene la Iglesia Católica Romana. Y como yo se lo decía a Guido Rojas, es una tradición maleable, es una tradición tergiversada de los católicos romanos. Podemos ver, mis amados hermanos, que cuando Pablo escribe a los romanos, cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, el apóstol Pablo escribe su epístola a Roma, esa iglesia ya estaba constituida. Les voy a leer lo que dice Romanos 1:13, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Esta epístola fue escrita por ahí del año 52 al 55 después de Cristo, pero sabemos que Pablo para este tiempo no había visitado la ciudad de Roma o no había evangelizado en Roma. Lo vamos a ver desde un contexto bíblico y ahorita vamos a pasar a la historia para que podamos ver un poquito más lo que es el desarrollo del papado. Dice Romanos capítulo 15 y versículo 23: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Entonces, una antigua tradición de Eusebio y tal vez de Hipólito, a la que se opone Ambrosio, coloca a Pedro como fundador de la iglesia en Roma, pretendiendo que el apóstol estuvo en esa ciudad en tiempos de Claudio y que en tiempos fundó la iglesia. Sin embargo, el libro de los Hechos testifica la presencia de Pedro en Palestina, no en Roma. Hasta después del concilio de Jerusalén, lo puede ver en Hechos capítulo 15. En Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 10, podemos ver una evidencia más verídica en la epístola en que Pablo no menciona el nombre de Pedro en la larga lista de 35 nombres de creyentes de la iglesia en Roma, que aparecen en la despedida que hace el apóstol Pablo en su escrito en el capítulo 16. Entonces, Pablo se despide de la iglesia de Roma, pero Pablo menciona a más de 35 hermanos de él. Nunca menciona al apóstol Pedro como el obispo de Roma. Entonces, es muy extraño, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se le haya olvidado poner a Pedro como cabeza, como la cabeza visible, como el fundamento de la iglesia visible, como el obispo de Roma, como el sumo pontífice de Roma, como el vicario de Cristo. Saludos a mi hermano San Ignacio de Antioquía, bienvenido hermano. Como el vicario de Cristo, como el Santo Padre y todos los títulos blasfemos que le da la Iglesia Católica Romana al pontífice de Roma, que es el Papa, según ellos y según la tradición, que son los sustitutos del apóstol Pedro. Entonces, Pablo, mis hermanos, escribe la despedida, más de 35 hermanos, usted lo puede leer en Romanos capítulo 16, y nunca menciona al apóstol Pedro. ¿Qué nos da eso a pensar, hermanos? Que el apóstol Pedro, para el año 52, 53 después de Cristo, no estaba en Roma, que Pedro no estaba ejerciendo como obispo de Roma, porque cuando Pablo llega a Roma, esa iglesia ya estaba constituida. De hecho, mis amados hermanos, hay muchas iglesias, y esto es algo muy importante, que hay muchas iglesias del siglo I al siglo II que fueron iglesias establecidas donde el cristianismo llegó por medios desconocidos. O sea, que la iglesia en su persecución iba predicando e iba enseñando. Pero ahorita nos vamos a enfocar a lo que es Roma y lo que es al obispo de Roma. Lea usted también, Pablo anhelaba predicar en Roma. Romanos capítulo 15, versículo 20 dice: de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Mis hermanos, esa iglesia ya estaba fundada, Pablo ya tenía conocimiento. Pablo y Pedro deja muchas dudas en el aire que ellos hayan sido los fundadores de Roma.
Literalmente hay eruditos que se atreven a decir que Pablo y Pedro no fundaron principalmente la iglesia de Roma. Por lo tanto, mis amados hermanos, y como lo asegura arbitrariamente la Iglesia Católica Romana. Hermanos, porque si Pedro hubiese estado antes, no sería consecuente con su propia afirmación. Sin embargo, frente al sector católico conservador que se esfuerza en mantener la fundación de la Iglesia por Pedro, está al no menos equivocado del sector evangélico, que niega, que nosotros negamos en absoluto que Pedro hubiera estado alguna vez en Roma como obispo, con una argumentación. Lo que en sucesión apostólica es que Pedro fue martirizado en Roma. Eso nadie lo pone en tela de juicio, pero nadie puede probar que hubo una sucesión, que hubo una primacía, que hubo un obispo en Roma que gobernaba todo el cristianismo a nivel universal. Eso no existía, mis amados hermanos. El papado de Roma fue un desarrollo gradual. La iglesia imperial católica romana fue un desarrollo gradual. Entonces, mis amados hermanos, ¿quién fundó la iglesia de Roma? Sería aquí lo más importante. ¿Quién fundó la iglesia de Roma? Según el erudito Samuel Pérez Millos, en su introducción a la epístola de estudio exegéticamente a los romanos, nos dice que que el apóstol Pedro saluda a los hermanos y se refiere a una ciudad de Babilonia, nombre que se puede entender probablemente que se refiere a la Roma. Eso lo dice Samuel Pérez Millos. Entonces, esa fecha es tardía para adjudicarle. Por lo regular, esta primera carta de Pedro, según Samuel Pérez Millos, se escribió en los años 60. Desde donde se escribió la primera carta de Pedro, en la que saluda a los lectores desde la iglesia de Babilonia, nombre que debe entenderse como figurativamente aplicado a Roma. Con toda esa fecha es tardía para adjudicarle la fundación de la iglesia. O sea que el documento, la primera carta de Pedro, se remonta al año 60 después de Cristo. Es una fecha muy tardía. Saludos a mi hermano Dani Totocayo, también es un honor tener a mi hermano Dani Totocayo, un excelente apologista de denominación pentecostal, el cual saludos a mi hermano David Iván Tavilo también, que el Señor lo bendiga, mi hermano David Iván. Importante, ¿quién fundó la iglesia de Roma? Posiblemente la iglesia fue fundada por creyentes judíos, no por Pedro ni por Pablo, que procedentes de Roma escucharon el mensaje del evangelio en Jerusalén el día de Pentecostés. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 2. Igualmente bendiciones, mi hermano Dani Totocayo de Perú, de Arequipa, de Perú, saludos cordiales. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, había 5,000 hermanos, 3,000 en un día, 2,000 en otro día, se convirtieron al cristianismo. Había judíos prosélitos que venían de otras ciudades, de otras naciones, a celebrar la independencia de Israel en Jerusalén. Saludos al licenciado Guido Rojas también, bendiciones. Videos de apologética católica. Entonces, en Hechos capítulo 2 y versículo 10 menciona también en este día del Pentecostés, donde se menciona a judíos que venían de Roma. Tal vez ellos llevaron el evangelio a Roma. Es un tal vez, ¿verdad? Porque verídicamente ni como Pablo ni como Pedro fundaron la iglesia de Roma. No hay un registro histórico exactamente quién fundó la iglesia de Roma. Lo que sí damos por descartado, y la iglesia católica, es que Pedro no fue fundador inicialmente de la iglesia de Roma, tampoco Pablo, y se los acabo de mostrar por qué. Dice, tal vez ellos llevaron el evangelio a Roma. Algunos de estos cristianos que conocieron el evangelio el día por el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, que fueron judíos expulsados de Roma por el emperador Claudio. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 18 y versículo 2. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Otra posibilidad es que creyentes de Antioquía, de Siria, iglesia que evidentemente tenía un ferviente celo evangelístico, lo podemos leer en Hechos capítulo 13, versículo 1.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Probablemente ellos hubiesen alcanzado a los gentiles o algún romano, o incluso que alguno de ellos de la iglesia se haya desplazado y haya llevado el evangelio a Roma y hubiese predicado el evangelio, el trabajo de algún apóstol en Roma. Eso es lo importante, que nosotros logremos captar y logramos entenderlo de esta manera. Sino de creyentes comunes que habían creído en Cristo en los primeros años de la predicación del evangelio. Una argumentación interesante la recoge Hendriksen en su historia subsiguiente. Dejó el establecimiento o crecimiento posterior de la iglesia de Roma algunos rastros en los registros históricos. No hay nada de naturaleza muy clara, sustancial, pero Suetonio, esto es importante, hermanos, Suetonio, que en su libro se llama Vida de Claudio, en la página 25, ha dejado para la posteridad esta afirmación. Esto lo dice un libro no bíblico, es un libro de Suetonio, un pagano. Dice: Claudio expulsó a los judíos de Roma porque estaban constantemente causando disturbios a instigación de Cristo. Escribir crestas para indicar Cristos o Cristo no era algo inusual. Interpretado de esta manera, este trozo de información podría echar una luz sobre Hechos capítulo 18 y versículo 2, donde Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a expulsar a judíos y había mandado a expulsar a cristianos que saliesen de esa ciudad. Aquí el primer punto, mis hermanos, es descartar que el apóstol Pablo o el apóstol Pedro fundaron la iglesia de Roma. Eso queda descartado por la historia bíblica. Algunos eruditos que lo mencionan también. Ahí le mencioné las fuentes, Guido Rojas, para que luego no se ande quejando que no menciono fuentes. Entonces, mis amados hermanos, estos judíos de Roma durante el reinado del emperador Claudio, a la fecha de su reinado del año 41 al año 54, Suetonio entonces podría estar diciendo que con la introducción del cristianismo en Roma se desataron disputas entre aquellos judíos que habían aceptado la religión cristiana y los otros de su raza que permanecían hostiles de la nueva fe errónea. Entonces Cristo, aunque comprensiblemente Suetonio consideró a Cristo como el instigador o el motivo por el cual había disturbios entre cristianos y judíos, en esta interpretación es posible o puede ser, defienden con uñas y dientes, que fue el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, refiriéndose a Irineo de León, que fundó la iglesia de Roma, pero podemos ver en la carta a los romanos que esa parte queda descartada. Aunque se sabe que Pedro estuvo en Roma hacia el final de su vida, donde fue martirizado, yo eso nunca se lo negué a Guido, y que según la tradición muy segura murió martirizado ahí, que es una tradición nada más. Es posible que si algún convertido en Pentecostés sirvió como instrumento de evangelización en Roma, repitiendo los argumentos del mensaje de Pedro, haya sido esto la base para atribuirle la fundación de la iglesia, que es algo muy diferente y es una versión totalmente diferente. Mis amados hermanos, el desarrollo del papado, y aquí le voy a mostrar, a mí no me gusta casi, pero le voy a mostrar aquí lo que dice, se lo voy a poner aquí para que usted lo pueda ver. Dice: Historia Global del Cristianismo, es por el doctor Pablo Deires. Vamos a ver lo que nos dice el historiador Pablo Deires, mis amados hermanos, acerca de este mensaje. Acerca de este mensaje que les traigo en esta tarde, y gracias por su comprendimiento del tiempo. A veces uno tiene contratiempos, mis hermanos, difícil, pero les pido una disculpa por ellos. Dice: el primer reino cristiano en Edesa. Esto lo hizo el doctor Pablo Deires en su página 105, en su libro la historia global de los primeros 500 años del cristianismo. En su página 105 dice: el libro de los Hechos nos dice que el día de Pentecostés, la predicación de Pedro, esto es para demostrarle a la Iglesia Católica Romana que en los tiempos de Pedro, en los primeros años del cristianismo, no había un papado en Roma. No había un obispo universal en Roma. Esa herejía que la Iglesia Católica le atribuye
todos los títulos a Pedro como el príncipe de los pastores, como el vicarius de Cristo, como el sumo pontífice, etcétera, 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 fue un invento por parte de los católicos romanos hacia nuestro Señor, hacia Pedro, que pobre Pedro literalmente murió sin saber que era papa. Dice el libro de los Hechos, mis hermanos, nos dice que el día del Pentecostés, la predicación de Pedro a los demás apóstoles fue oída en partos, en medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Hechos 2:9, es decir, habitantes de la región del este de Palestina, muy importante del cristianismo helenístico. De hecho, fue ahí donde los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. La primera ciudad en ser alcanzada fue Edesa, en el año, hasta 200 kilómetros de Antioquía, capital de un pequeño reino independiente, Osroene, estratégicamente ubicado sobre las rutas principales de comunicación entre Oriente y Occidente. Aquí había también una importante comunidad judía que proveía de una buena base para el inicio del testimonio cristiano. Fue en esta ciudad, en Edesa, la primera en ver un rey convertido al cristianismo, constituido en religión oficial cerca del año 200 después de Cristo, mis amados hermanos. De este modo, Edesa se transformó en el centro más importante para la difusión del movimiento cristiano de habla siriaca, lengua muy cercana al arameo. El testimonio de Eusebio de Cesarea, quien visitó la ciudad en el año 320, agrega una información curiosa. Dice Eusebio que en Edesa encontró un documento conocido como las Crónicas de Adai, que Adai se refiere a Tadeo, que según él contenía la correspondencia mantenida entre el rey y la ciudad. Entonces, mis amados hermanos, en el año 200 después de Cristo, el cristianismo llegó a esta ciudad de Edesa y fue la primera ciudad con un rey cristiano. Les decía, mis amados hermanos, que el cristianismo, bienvenido también a mi hermano Wilfredo Verdecia, a mi hermana Lola Cortés, bendiciones. En este tiempo el cristianismo llegó a lugares por medios desconocidos. No crea usted que los apóstoles tenían un control jurisdiccional. De hecho, hoy platicaba con los hermanos y he platicado con varios hermanos que son teólogos o que tienen alguna licenciatura en teología o que son muy conocedores de la historia. Mi hermano Dani Totocayo es un gran conocedor de la historia de la iglesia y un excelente apologista también. Platicábamos si los obispos realmente fueron obispos establecidos en una ciudad. Fueron establecidos en una ciudad como obispos. Podemos ver en la Biblia, mis hermanos, que los obispos fueron misioneros. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Pablo, el apóstol Pedro andaba en Jerusalén, luego andaba en Antioquía. Fueron misioneros. Por eso los apóstoles murieron en diferentes partes del mundo. Aunque se sabe muy poco de su martirio, pero muchos de ellos murieron, haya estado como un obispo establecido en Roma, porque ellos eran misioneros. Cuando el Señor Jesucristo les dice la palabra, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es que los apóstoles tenían que salir y tenían que predicar el evangelio a diferentes ciudades. La única luz que nos da la Biblia que Pablo estableció una casa rentable fue en una ciudad donde evangelizó como un año y fue que estaba preso domiciliario. Pero de ahí en adelante todos los apóstoles, mis hermanos, fueron misioneros. Esto descarta también la posibilidad de que Pedro haya estado en un solo lugar, en Roma, como hoy en día la Iglesia Católica Romana lo quiere ver. Por eso les digo, mis hermanos, que Pedro literalmente murió sin saber que era papa. A Pedro lo hicieron papa 4 siglos después y ahorita lo vamos a ver más adelante por qué. La contribución de esta ciudad o de este reino imperial de Edesa, el reino de Edesa, Osroene, fue primero también en varias cosas más. Por un lado, tuvo el primer templo cristiano que recuerde la historia. Gracias al favor real, los cristianos de esta ciudad pudieron tener un templo junto al palacio, cuando todavía no había templos en el Imperio Romano. En el año 201 hubo una inundación, y esta es una historia que nos relata este historiador que se llama Pablo Deiros. Entonces, mis amados hermanos, el cristianismo llegó a muchos lugares de Europa, llegó a muchos lugares de Asia, el cristianismo llegó a Armenia, mis amados hermanos.
Las tradiciones más antiguas atribuyen un origen apostólico al movimiento cristiano de Armenia, que se habla del apóstol Tadeo, y dice que ministró en este país al oeste del mar Caspio por unos 8 años, según del año 35-43 de Cristo. De igual modo se dice que el apóstol Bartolomé predicó allí por unos 17 años. Solo son tradiciones del año 44 al año 60. No obstante, estas tradiciones carecen de fundamento histórico, dice Pablo Deirios. Entonces podemos ver la conversión de Armenia, el apóstol de Armenia, el cristianismo en Armenia, mis hermanos. Podemos ver la iglesia de Armenia, podemos ver también los cristianos de Partia, desde el año 240 antes de Cristo al año 255 después de Cristo. Los partos originarios del sudeste del mar Caspio dominaron este territorio y levantaron un imperio militar. Se trataba de una federación de pueblos con poco control, ¿sí?, que también el cristianismo llegó ahí. ¿Por qué medios llegó, mis hermanos? Por medios desconocidos, porque solo son tradiciones donde se remonta a los apóstoles. Pero lo que quiero llegar es a esto, mis amados hermanos, que la Iglesia Católica Romana se adjudica para sí una sucesión, una primacía que no les pertenece, que esa sucesión y esa primacía fue por netamente bienes políticos, no fue por bienes eclesiásticos, sino fue por bienes políticos, y ahorita lo vamos a desarrollar más adelante, y lo vamos a ver de qué manera arbitrariamente la Iglesia Católica Romana, con la ayuda del emperador, hacen por primera vez a Pedro Papa. Por eso les repetía, mis hermanos, que este video se llama Pedro murió literalmente sin saber que era Papa. La llegada de la difusión del cristianismo, la oposición del cristianismo, los cristianos en Persia, mis hermanos, durante el siglo III, el testimonio cristiano que había alcanzado a Daviene, al este del río Tigris, y esparció por todo Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, y más allá también del cristianismo, logró penetrar profundamente en toda esta región, pero fue también aquí donde experimentó mayores dificultades y persecuciones. Mis amados hermanos, el cristianismo llegó a Persia, llegó a Armenia, llegó a este imperio que les decía. El cristianismo llegó a Etiopía, el cristianismo llegó a Arabia, llegó a la India. Dice el historiador Pablo Deirios que posiblemente para el siglo III ya había un promedio de 3 millones de cristianos. 3 millones de cristianos. Yo le pregunto, mis amados hermanos, y ustedes pónganse a pensar y pónganse a meditar. ¿Ustedes creen que las iglesias que no podían reclamar para sí una sucesión apostólica no eran parte del cuerpo de Cristo? No existe un versículo en la Biblia, mis amados hermanos, donde la Biblia nos diga que nosotros tenemos que conectar por medio de una sucesión apostólica. Esto surge años más tarde, mis hermanos. La iglesia nunca se manifestó por medio de una... Pablo Deirios en su página 271, le doy la fuente para que después no hablen de Salvador Barragán, que nada más habla, y no dice, con la caída del Imperio Romano Occidental y el surgimiento de los reinos germánicos, el papado ganó mayor poder y consiguió poner en la sociedad bajo el dominio de la Iglesia de Roma. Esto lo dice Pablo Deirios, se lo vuelvo a repetir. Con la caída del Imperio Romano Occidental y el surgimiento de los reinos germánicos, el papado ganó mayor poder y consiguió poner a la sociedad bajo el dominio de la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Por bienes políticos, por el apoyo del emperador, cuando la Iglesia se casa con el Imperio Romano. Dice, las distinciones entre las iglesias y sus sedes episcopales habían surgido bien temprano. Algunas sedes episcopales fueron creciendo en su prestigio e influencia política e imperial, mientras que otras fueron perdiendo su importancia debido a múltiples circunstancias históricas. De todas las sedes episcopales, finalmente la de Roma adquirió un poder y un papel más destacado. Las sedes episcopales más importantes, varios factores contribuyeron a colocar a ciertas sedes episcopales en un nivel de importancia y prestigio. El origen y tradición apostólica de las iglesias como Jerusalén, Antioquía, Éfeso, Corinto y Roma les dio gran prestigio. La organización administrativa del imperio elevó a ciertas ciudades a un nivel de importancia. El tamaño e influencia
de algunas iglesias, aumentando el respeto por ellas, la capacidad de ciertos obispos reflejada durante concilios y sínodos, los destacó como líderes superiores. Hermano, ponga mucha atención a esto que le voy a leer. A mí no me gusta mucho leer las fuentes, me gusta memorizarlo, pero esta vez se lo voy a leer para que sepa Guido Rojas de qué le estamos hablando, porque el próximo jueves Guido Rojas quiere una revancha y vamos a tener un próximo debate y lo vamos a hacer público. Dice, Constantino dividió el imperio en 4 prefecturas que a su vez fueron divididas en diócesis, y estas provincias, el clero fue organizado conforme con estas divisiones políticas. Los obispos rurales, fíjese bien hermano, los obispos rurales ocuparon un lugar secundario frente a los obispos urbanos. Dice, pero no todos los obispos urbanos tenían el mismo nivel. Los obispos de las ciudades capitales fueron designados como metropolitanos. Aquí lo hacen papa, donde a Pedro lo catapultan como papa o como obispo monárquico de Roma. Antes no existía eso, mi hermano. Eso no existía antes. Eso fue un invento de la Iglesia Católica Romana. Dice, Constantino dividió, dice, el mismo nivel, los obispos de las ciudades capitales fueron designados como metropolitanos en el este y como arzobispos en el oeste, y estos supervisaban a los obispos provinciales. Sobre los obispos metropolitanos estaban los patriarcas. En el concilio de Calcedonia, y aquí vamos a entrar a terrenos poquito más espinosos para los católicos, en el año 451 después de Cristo, los obispos de las 4 capitales del imperio fueron considerados patriarcas: Roma, Alejandría, Antioquía y Constantinopla, junto con Jerusalén. Para mediados del siglo X, los patriarcas ejercían dominio sobre regiones bien definidas. El patriarca de Antioquía presidía sobre una gran parte de Oriente, que comprendía 15 provincias en Siria, Cilicia y Mesopotamia. ¿Esto por qué sucede, mi hermano? Por el imperio que le da poder eclesiástico a los obispos metropolitanos. Nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, jamás da una orden de que los cristianos tienen que obedecer las órdenes papales. Jamás tenemos que obedecer a las órdenes romanistas. Jamás tenemos que someternos a una jurisdicción que va en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jamás la iglesia primitiva permitió ser manipulada. Jamás la iglesia primitiva permitió que todos estos emperadores de origen pagano metieran cierta manera influencia a la iglesia. Esto sucede siglos después, mi amado hermano. Amigo católico, yo en esta tarde te digo que no te dejes engañar por la Iglesia Católica Romana. Pedro murió sin saber que era un papa. La primacía del obispo de Roma surge a costillas o a consecuencia o teniendo las beneficencias del obispo, del emperador, que empieza a beneficiar las capitales del imperio. Pero esto no sucede antes, mi amado hermano. Dice, le voy a seguir leyendo lo que dice el historiador. Dice, abarcaba 9 provincias. El patriarca de Constantinopla tenía supervisión sobre 3 diócesis: Ponto, Asia Menor. El patriarca de Jerusalén controlaba el territorio menor, pero más antiguo. El ascenso de Roma de todas las sedes patriarcales, o sea, cuando Roma se le sube a todos los patriarcas, cuando la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Latina o la Iglesia de rito latino, que hoy en día es la Iglesia Católica Romana, donde tiene su sede en el Vaticano, que está ese señor que blasfema en contra de Jesús, que es el Papa Francisco. Dice, hubo varios factores que ayudaban al desarrollo del poder monárquico del obispo de Roma. Roma contó con hombres capaces de un liderazgo. Un obispo como Inocencio I del año 402 al año 417 trabajaron consistentemente para elevar la autoridad del obispo de Roma. Él fue el primero en pretender jurisdicción universal. Fíjese bien, mi hermano, lo que dice el historiador en la página 272. Que fue este hombre llamado Inocencio I, el año 402-417, trabajaron consistentemente para elevar la autoridad del obispo de Roma. Él fue el primero en pretender la jurisdicción universal para el obispo de Roma con base en la tradición de Pedro. Sin embargo, quien más hizo en esta dirección fue León I, en el año 440 al año 461 después de Cristo.
conocido también como León el Grande, él bien puede ser considerado como el primer papa, Por las características de sus pretensiones de autoridad y tradición, León declaró que había autoridad escrituraria para las pretensiones de autoridad y la tradición. León declaró también que las pretensiones de Inocencio, aseguró el reconocimiento imperial de sus pretensiones de primacía, definió la oposición ortodoxa en el Concilio Económico de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Roma gozó de la posición geográfica privilegiada, el obispo de Roma no tenía rival en el mundo. ¿Por qué usted cree, mi hermano, que el obispo de Roma no tenía rival en el mundo? ¿Por qué cree usted, amigo católico, que el obispo de Roma no tenía rival en el mundo? Porque tenía el apoyo del imperio. Eso es paganismo, amigo católico. Eso es sincretismo religioso. Aquí es donde nació una iglesia imperial, una iglesia papal, una iglesia romanista, una iglesia papal. Actuó como árbitro en las controversias que devastaban a la iglesia oriental. Roma se vio beneficiada con el cambio desde la capital del Imperio Romano en el año 330 por Constantino. Cambió la capital de Roma a Constantinopla. Este le dio mayor libertad de decisión al obispo de Roma. El obispo de Roma pasó a ser soberano eclesiástico y secular. Roma gozó por mucho tiempo de un prestigio político sin parangón. Roma había sido el centro del mundo político por varios siglos. Roma contaba con una tradición. Pablo y Pedro, lo que les decía hace rato, según la tradición católica romana, Roma manifestó a través de sus líderes cristianos más destacados con una intercesión de sabiduría doctrinal. El obispo de Roma se vio beneficiado acerca de todo esto que les vengo diciendo, cómo sucedía todo este tipo de cosas. Mis amados hermanos, ¿de qué manera? Ahorita vamos a dejar un poquito a Pablo Deiros y ahorita vamos a pasar a lo que es otro libro. ¿De qué manera la Iglesia Católica Romana, mi amado hermano, empieza a decir que ellos son la Iglesia de Cristo, que el pontífice de Roma es la cabeza, hermanos? En el Concilio Vaticano I, la Iglesia Católica Romana comete la blasfemia de decir que el Papa es infalible en ex cátedra. Esa es una blasfemia, esa es una herejía, esa es una aberración en contra del Espíritu Santo, en contra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué, mi amado hermano? La única persona en esta tierra que ha pisado, que es infalible, es Cristo Jesús. Nuestro amado Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Creador de lo visible y de lo invisible, que es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la única persona infalible que ha pisado esta tierra. El Papa es un pecador como nosotros y nunca se consideró infalible en ex cátedra hasta el primer Concilio Vaticano I. La Iglesia Católica Ortodoxa, que se divide por patriarcados, que son independientes, la Iglesia Ortodoxa no está sujeta a una jurisdicción como al obispo de Roma, sino que los rusos, los de Constantinopla, arrianos que se remontan a Egipto, por allá por lugares de Armenia, que también reclaman ser católicos. Mis amados hermanos, esta herejía y esta blasfemia surge en el primer Concilio Vaticano I, en el siglo XIX, cuando levantan a Pedro a infalible, cuando levantan a todos los sucesores de Pedro a que sean infalibles en ex cátedra. Esa es una blasfemia, mi hermano. Esa es una herejía con todas sus letras mayúsculas que le han atribuido al obispo de Roma, arbitrariamente. Y ellos surgen como árbitros. Y eso no puede ser tolerado, mi hermano. Yo le digo con mucho amor y con mucho respeto, amigo católico, que eso es algo imposible que Pedro haya permitido en el principio de su vida. Pedro jamás se consideró de esa manera, jamás hubiese permitido. Yo le aseguro que el apóstol Pedro hubiese sido el primero en rasgar sus vestiduras cuando veía que se le iban a atribuir todos esos títulos herejes que dice la Iglesia Católica Romana que le pertenecen a Pedro.
Le voy a enseñar, mi hermano, esta doctrina del papado es nueva. Ha sido siempre, los católicos siempre le han hecho creer al mundo católico y al mundo evangélico que esa doctrina del papado de Roma se enseñó desde el primer siglo hasta hoy en día. Eso es una mentira. Es una mentira con todas sus letras, y se los digo en la cara de los católicos, se lo puedo decir en debate, en la cara de cualquier apologista católico, que se puede desmentir esa blasfemia que Pedro es infalible y de ahí en adelante todos sus sucesores. Es una blasfemia y eso es una herejía. Eso no se puede tolerar. Primero a Pedro, Cipriano de Cartago, y esto es lo que más les duele a los católicos, hermano. Lo que más le duele a la Iglesia Católica Romana es que uno les enseñe y los refute con sus propios escritos. Cipriano enseña que el poder que se dio primero a Pedro fue después conferido a los demás apóstoles. Tertuliano claramente enseña, Cipriano de Cartago hay un escrito donde dice que el que tenía las llaves del reino, y no unas llaves eclesiásticas, donde tenía una autoridad sobre todas las iglesias, sino una autoridad, unas llaves de todas las naciones. Y hay una similitud leyendo la Biblia en el contexto cultural judío, porque recordemos que la Biblia se escribe en una cultura, en un contexto histórico judío. En aquel tiempo había murallas y siempre en las entradas de las ciudades había un portero. Ese portero tenía las llaves, a quién dejaba entrar y a quién dejaba salir de las ciudades fortificadas. Esto mismo es cuando el Señor Jesucristo le entrega unas llaves a Pedro, porque ellos tenían un conocimiento de esas ciudades fortificadas. Esa ciudad se tenía que abrir, el reino de Dios se tenía que abrir, pero no se abrió, hermanos, por medio de la infalibilidad de Pedro, no se abrió por medio de una sucesión apostólica, no se abrió por medio de una iglesia papista o una iglesia imperial o una iglesia romanista, no se abrió, mi amado hermano, por medio de una iglesia idolátrica, una iglesia llena de paganismo, una iglesia católica romana que es un sincretismo religioso y es una religión híbrida que mezcló el paganismo con el cristianismo. Es algo muy diferente. Cipriano de Cartago dice que después que el poder que se dio primero a Pedro fue después conferido a los demás apóstoles. Tertuliano claramente enseña que cualquiera que fuera el poder que el Señor da a Pedro, le fue conferido personalmente. Las llaves fueron usadas cuando Pedro predicó a los judíos, y el poder de atar y de desatar de esa manera ilustrada por el milagro de Ananías, y el poder de desatar por la curación del cojo, mientras el atar y el desatar aparecen en Hechos 15, el poder de atar y desatar, dice este autor antiguo, que nada tenía que ver con las ofensas de los creyentes. O sea, mis amados hermanos, Tertuliano en sus apologías o en sus escritos nos dice que, se lo voy a volver a leer, dice Tertuliano de Cartago, dice, enseña que cualquiera que fuera el poder que el Señor diera a Pedro, le fue conferido personalmente. Las llaves fueron usadas cuando Pedro predicó a los judíos en el Pentecostés. Y el poder de atar está ilustrado por el milagro de Ananías. Y el poder de desatar por la curación del cojo, en Hechos 3, versículos 6 y 7. Mientras el atar y desatar aparecen en Hechos 15, el poder de atar y de desatar de Cartago, que es reconocido por sus escritos, nunca le vino a la cabeza que Pedro tenía la autoridad para perdonar pecados, para perdonar los pecados de las personas, o poner penitencias. Las penitencias entran por otro lado, hermano. Las penitencias, el pagar penitencias, el pagar indulgencias, la confesión auricular, todo ese tipo de herejías que condicionan la gracia, fue un desarrollo gradual de la Iglesia Católica Romana. También, mis amados hermanos, Irineo, podemos ver aquí también algunos padres de la Iglesia. Se los voy a leer aquí lo que dice este escritor. Hipólito Irineo de León, en sus obras genuinas, no enseñan tal doctrina, ni podemos encontrar ningún autor en el siglo II que enseñe. Sin embargo, esta doctrina es el fundamento de la infalibilidad. Se ha fulminado anatema contra todos los que no la reciban. O sea, si usted rechaza que Pedro o el sucesor de Pedro no es infalible en ex cátedra, somos malditos, somos anatemas.
Pero nosotros, mis amados hermanos, tenemos la espada de dos filos. Tenemos el arma poderosa que nos ha dejado el Espíritu Santo, que es las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios que tiene más filo, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos y hasta lo más profundo. ¿Quién es el anatema, mi hermano? El concilio el primer concilio vaticano dijo que todas las personas, o todos los católicos romanos, o todos los protestantes que no aceptaran la infalibilidad de Pedro, eran anatemas. Los anatemas, hermanos, son aquellos que predican un evangelio diferente. Los anatemas, hermanos, son aquellos que tuercen las escrituras. Los anatemas, mi amado hermano, son los que condicionan lo que Dios nos ha dado por gracia. Entonces podemos decir que el mensaje de la Iglesia Imperial, de la Iglesia Católica Romana, sí es anatema, porque ellos predican un evangelio totalmente diferente al que predicaron los apóstoles. Ellos predican un evangelio totalmente diferente, mi amado hermano, a lo que predicó la iglesia posapostólica. Ellos enseñaron algo totalmente diferente a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nunca enseñó una infalibilidad papal. Por eso digo, Pedro murió. Nuestro sumo sacerdote es Jesús, el único mediador. La iglesia primitiva, mi hermano, nunca le dijo a una persona Santo Padre. Eso es una blasfemia, porque existe un solo verso en la Biblia y se refiere al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que predica otro evangelio? El apóstol Pablo escribe muy claramente a los Gálatas: si aún a vosotros o un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente, sea anatema. El Concilio Vaticano I anatemizó a todos aquellos que no recibieran la infalibilidad del Papa. Lo que son anatemas son ellos, hermanos, porque ellos predican un evangelio diferente. Ellos dan un mensaje de salvación totalmente diferente a lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la silla romana? Fue fundada por Pedro, pero ¿sobre qué autoridad? O sea, ¿cuál es la autoridad que usa la Iglesia Católica Romana para decir que Pedro es el que preside o es el presidente de la iglesia o es la cabeza visible de la Iglesia Católica Romana? Por lo tanto, ninguna iglesia evangélica puede llamarse cristianos, bueno, ahorita ya nos aceptan después del Concilio Vaticano II, pero usted lea los cánones del Concilio de Trento para que vea de qué manera se refiere a las iglesias evangélicas. ¿Cuál es la autoridad que toma esta Iglesia Católica Romana para decir que Pedro arbitrariamente fue el obispo de Roma y arbitrariamente todos sus sucesores tienen el poder eclesiástico? Buscamos en vano a Pedro en Roma, en los Hechos, en los Apóstoles, en las epístolas de Pablo, en la Iglesia Romana, no tiene cómo demostrarlo. Pero el Papa dice que los pontífices romanos suceden a Pedro en la silla de Roma y heredaron sus prerrogativas, y que a esto ha sido reconocido a todos los tiempos. Clemente, ellos dicen Clemente, dice uno de los primeros obispos de Roma menciona a Pedro y a Pablo como predicadores y mártires, pero no dice una palabra acerca de que Pedro como obispo de Roma. Asimismo como su sucesor de aquel tiempo, que dicen que fue Lino. Tampoco encontramos ninguna palabra sobre esto en Ignacio, en Policarpo, en Justino. El primero que dice que Pedro predicó en Italia y murió en Roma, quizá fue Dionisio de Corintio, que escribió una carta en la iglesia romana un siglo después de la muerte del apóstol. Es lo que menciona que Pedro fue el obispo universal en Roma. Eso no lo pueden demostrar los católicos. No hay manera, mi amado hermano, que la Iglesia Católica Romana pueda probar esa parte de la historia. No hay manera, mi amado hermano, que la Iglesia Católica Romana esa parte la pueda demostrar, sino que ellos tienen que usarlo de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque tenían el apoyo del imperio, porque era una iglesia imperial, era una iglesia, mi amado hermano, que se había contaminado de la corrupción. Era una iglesia, mi amado hermano, que había nacido un sincretismo religioso. Yo no enfatizo a todos los padres de la iglesia, a toda la iglesia post-nicena, porque tenemos que reconocer que sí hubo hombres de Dios. Ya en la iglesia post-nicena sí hubo hombres de Dios, sí hubo hombres que defendieron la ortodoxia cristiana, sí hubo hombres que estuvieron dispuestos a morir
frente a las herejías del emperador por defender a la iglesia y defender la ortodoxia cristiana. Pero la iglesia posterior le importó un cacahuate todo eso, se casó con el imperio y de manera maquiavélica hizo persecuciones de manera maquiavélica, es responsable de asesinar muchas personas. Por lo tanto, eso no puede ser la iglesia de Jesús. Esas personas no pueden ser los sucesores de Pedro, mi hermano. El Papa dice que todos los pontífices de Roma, son los sucesores de Pedro de manera arbitraria. Tampoco encontramos ninguna palabra sobre esto en Ignacio, les decía, ni en Policarpo, ni en Justino. El primero que dice que Pedro predicó en Italia, les decía que fue según Dionisio. Esta carta fue dirigida a la iglesia de Roma y no al obispo Sotero de ese tiempo, el cual es únicamente mencionado en ella, aun cuando los primitivos autores cristianos mencionan a los trabajos de Pedro en Roma, ellos asocian a Pablo. Ellos también asocian a Pablo, no nada más a Pedro, como dicen los católicos, que Pedro fue el Papa universal ahí. Dice, lo mismo encontramos con Tertuliano en contra de Marción, quien también llama la atención acerca del hecho de que Pablo fue elegido para predicar a los gentiles y Pedro a los judíos. Dice, Clemente fue ordenado por Pedro. Ahí es donde yo les digo que no coincide el orden cronológico de las listas. Por eso la tradición católica dice que el sucesor de Pedro fue Lino. Lea las constituciones apostólicas y se dará cuenta que los nombres en el orden cronológico no coinciden. Por lo tanto, no puede ser aceptada como una santa tradición. Esa es una tradición que la Iglesia Católica arbitrariamente se lo propuso para catapultar el papado, para catapultar al obispo de Roma, para verse beneficiado y arbitrariamente poner a todos los católicos de rodillas ante el obispo de Roma. Eso no pudo suceder ni es aceptado por los evangélicos al principio de la iglesia primitiva. Entonces podemos ver en la referencia, hermano, en la única referencia que tiene la iglesia católica es en Irineo. Esta alusión hecha en la bula de algún padre de los 3 primeros siglos, buscamos los nombres de hombres como Atanasio y concilios como el primero de Nicea. Como no los encontramos en verdad en las autoridades, son muy pocas y en una mayor parte de modernas que Irineo se destaca mucho entre ellas. Veamos bien lo que el escritor dice sobre esto. Irineo dice que era la opinión que los herejes pudieran ser refutados por su apelación a los principios que había guiado siempre a las iglesias fundadas por los apóstoles, pero que la lista de tales iglesias y sus pastores eran muy largas. Resolvió limitar sus observaciones principalmente a la de Roma. Describe a esta iglesia como una iglesia grande, antigua y conocida. De todas fue fundada por los apóstoles Pedro y Pablo, que recibieron ellos la tradición de los apóstoles y la fe de ella fue reconocida por los hombres. La iglesia, a causa de la poderosa importancia, también sigue diciendo, como Pablo, ellos apelaban al César y como ellos se veían obligados a visitar a Roma, necesariamente entraban en comunión con aquella iglesia. Esta y otros estilos fueron causas. Todo eso lo dice Irineo de León. Pero aquí quiero enfatizar en esto, hermano. ¿Cuál es el primer documento que la Iglesia Católica Romana toma para decir que Pedro fue papa? Para decir que Pedro fue el obispo de Roma. ¿Cuál fue, mi amado hermano, el documento que la Iglesia Católica Romana toma? Fue el Catálogo Liberiano. El Catálogo Liberiano, que surge a finales del siglo IV, es la primera. Si usted lee a Tertuliano, si usted lee a los padres de la Iglesia, o la patrística, o los padres apostólicos, usted se dará cuenta que según la tradición decía que había 2 obispos en Roma, Pedro y Pablo. De hecho, la Iglesia Católica Romana menciona 2 fiestas patronales o 2 fiestas anuales de los 2 grandes apóstolos. Pero podemos ver que nada más está un sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma, pero no hay sucesores de Pablo. La Iglesia Católica Romana dice que hay una sucesión de los 12 apóstoles. Incluso la Iglesia de Alejandría dicen que fue Marcos el que fundó esa iglesia, pero Marcos no era apóstol. ¿De qué manera hay una sucesión apostólica?
Santiago no era apóstol y fue obispo de Jerusalén. ¿De qué manera hay una sucesión apostólica si ellos no fueron fundadores de esas iglesias como apóstoles? Ese no fue el criterio de la iglesia. Ese no fue el término o el medio por el cual Jesús dijo que su iglesia se iba a identificar ante el mundo. Eso es un invento de los católicos. Eso es un caballito de batalla que los cartuchos los tienen quemados, porque hoy en día le doy la gloria a Dios y le doy gracias a Dios que muchos hermanos han salido en defensa del Evangelio, han salido en defensa de predicar, de enseñar historia también de la iglesia, han salido a enseñar también patrística de la iglesia, que conocen concilios, que conocen cánones, que conocen historia eclesiástica, y de esa manera se pueden refutar todas las mentiras que la Iglesia Católica Romana ha venido engañando sobre generaciones a personas. Mis amados hermanos, en este tiempo les voy a platicar algo. En un periodo más posterior, Irineo escribió una carta a Víctor, obispo de Roma, que había, dice Eusebio, intentado separar de la común unidad a todos los que no convenían con él en cuanto al tiempo de celebrar la Pascua, y pidió a sus seguidores no tener comunión con ellos. Por esto fue severamente censurado el prelado romano y muchos le informaron de su desagrado. Entre ellos fue Irineo, le dejó comprender que otros obispos de Roma habían obrado muy diferente manera. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cada iglesia era independiente. La iglesia no tenía una jurisdicción. La iglesia no tenía a un papa. El concilio de Nicea no fue convocado por el papa Silvestre en turno de ese tiempo, según los católicos, sino por el emperador Constantino, cuya invitación aún existe. Así el concilio, o sea, los documentos aún existen. Así el concilio ecuménico de Constantinopla fue convocado por el emperador Teodosio y no por el papa. Este concilio, al declarar al obispo de Constantinopla próximo en honor a los demás, reconocía el último como poseedor que presenciosamente, pero sin reconocerle supremacía o jurisdicción. Mucho después, Justiniano, una de la explicación semejante y prueba es que la mitad del siglo VI, el Papa de Roma no era obispo universal, no tenía jurisdicción universal en el siglo VI. En la iglesia no era atendido por el depositario de la infabilidad. Entonces, nos despedimos de Irineo de León, mi hermano. Entonces, nos damos cuenta, mi amado hermano, que la Iglesia Católica Romana ha inventado muchas cosas. La Iglesia Católica Romana, mis amados hermanos, se ha atribuido muchas cosas que no le pertenecen. ¿Por qué? Porque es una iglesia imperial, es una iglesia papista, es una iglesia católica romana que se casó con el imperio. Entonces, todo esto sucede, mis amados hermanos, hasta el año 1870. En el año 1870 o a finales del siglo II, cuando hacen infalible al Papa. Fíjense nada más lo que dice. La bula que se llevó a cabo por el Papa en turno en el Concilio General de León en el año 1274. Este pasaje es tan importante que le vamos a citar con las palabras que lo introducen. Dice, bueno, está en latín, pero se lo voy a decir. Dice, se lo voy a traducir en español, dice, por cuanto por el derecho divino de la apostólica primacía, el romano pontífice preside sobre la Iglesia universal, enseñamos pues y declaramos que él, el supremo juez de los fieles, fíjense bien el título, el supremo juez de los fieles, y que en todos los casos de información eclesiástica pueda recurrirse a sus juicios, observemos sobre esto. Que las palabras citadas del Concilio de León no formen parte de las decisiones de que una cruzada latina propuso la unión de las iglesias griegas y latinas y envió una carta de legados a León en la que decía que dos grandes puntos de la disputa de la procesión del Espíritu Santo y de la supremacía de la iglesia romana, su acción fue opuesta por los deseos de su pueblo y esto logró éxito para repudiarla. El emperador griego, en la sentencia de que el Papa Pío IX escoge unas pocas palabras, habla no del Papa, sino de la Iglesia de Roma. Dice, sigue diciendo el documento, en toda la carta,
a sumiso emperador siempre atribuye la supremacía a la Iglesia de Roma y nunca al Papa. Véase la carta que dice en el concilio número 1, 448 al 449. De este modo, hermano, el concilio de Trento, el concilio general de Trento, es cuando también catapulta el papado de Roma. Y de una u otra manera caen en la herejía y caen en la blasfemia que les venimos platicando sobre el desarrollo del papado. El Papa Pío IX afirma que la infalibilidad del Papa es un dogma divinamente revelado, pero preguntemos, ¿dónde está la revelación? No en las escrituras, no en las sectas de los concilios, o en las actas de los concilios, no en los escritos de los padres, no en la historia de los papas. Nosotros podríamos hablar de papas condenados y arrojados como herejes por los concilios generales. Podríamos hablar de papas que han rescindido las decisiones de otros papas, y de papas cuyo lenguaje oficial no tiene más razón de que el Papa Zacarías, que prohibió comer liebres y carne de caballo y declaró hereje al creyente de los antípodos. El sexto concilio general celebrado en Constantinopla condenó al Papa Honorio, al infalible Papa Honorio. El concilio general condenó al Papa Honorio después de su muerte como hereje, y anatema en el concilio fue repetido este término positivos por el Papa León II. La herejía de Honorio es ahora ciertamente negada, pero la sentencia del concilio de León II debe admitirse, y de Honorio no fue hereje, que se hizo de la infalibilidad de León. Otros papas y concilios también condenaron a Honorio. Innegablemente puede ser mantenerla como infalibilidad sentencia a un sexto concilio, o sea, eso no es posible. Dice, si la promesa hecha a Pedro probase su infalibilidad, las hechas a los discípulos probarían también la infalibilidad de estos. Entonces tiene que compararse que todos los apóstoles tenían alguna infalibilidad. Por supuesto que no. Mis amados hermanos, todo este carácter, todo esto que venimos viendo, de verdad que es una pena como la Iglesia Católica Romana, mis amados hermanos, se ha atribuido cosas que no le pertenecen. ¿Cómo fue el desarrollo del papado? Literalmente Pedro muere sin saber que era papa. Pedro se consideró a sí mismo anciano presbítero de la congregación. La Iglesia Católica Romana, ni Guido Rojas, ni ningún otro teólogo o ningún otro investigador puede dar un documento que Pedro dejó a Lino de sucesor. No existe un documento. El documento que tiene la Iglesia Católica Romana es un documento apócrifo que encontraron según en un baúl, pero a finales del siglo IV. La Iglesia Católica Romana, como les decía Clemente, como les decía San Ignacio, Policarpo, la Didache, podía leer también, no existe una primacía, no existe una sucesión. San Ignacio, se puede decir al que halaga o al que honra es al obispo de Esmirna, no al obispo de Roma. Lea los escritos de Policarpo, nunca habla de un obispo universal, nunca habla acerca de una primacía en Roma o de un pontificado en Roma. Usted lea cuando Tertuliano, aquel obispo de Roma, trata arbitrariamente de usar las llaves de Pedro, es exhortado, es regañado por Tertuliano de Cartago por querer pretender usar las llaves de Pedro a manera universal, que él tenía la autoridad de Pedro. No existe, mi hermano. La iglesia papista no tiene cómo probarnos a nosotros los evangélicos esa blasfemia y todas esas herejías que ellos han venido cometiendo o que ellos han venido desarrollando sobre siglos. Usted puede leer, mi hermano, que cuando Constantino da el edicto de Milán y se lleva a cabo el concilio de Nicea, los obispos metropolitanos son los que se llevan los mayores beneficios. ¿Usted por qué cree que Donato protestó? Porque no reyes ni príncipes. ¿Qué es lo que sucede, mi amado hermano? Cuando Gregorio el Grande llega a ser obispo de Roma, usted puede darse cuenta que en los países nórdicos llegó el evangelio por medios desconocidos. Por ahí el historiador Pablo Deiros usa a Benito, que fue vendido como esclavo y fue llevado a Irlanda, y de esta manera el evangelio pudo llegar a Irlanda. Muchos cristianos fueron llevados de esclavos a lugares
y a esos lugares ellos llevaron la predicación del Evangelio. Pero había lugares donde había cristianismo que el Papa de Roma, que el patriarca de Constantinopla, que los patriarcas de Alejandría, que los patriarcas de Antioquía no tenían ni conocimiento y no sabían por qué medios había llegado. Porque esa no era la enseñanza apostólica, mi hermano. Eso no era lo que los apóstoles habían enseñado en su prédica, en su enseñanza. Eso fue algo que la Iglesia Católica maquiavélicamente, su desarrollo del papado fue con pasos agigantados, como dicen algunos historiadores, ¿verdad? Con el Papa Ciricio, el papado, con Damaso, el papado empezó a gatear. Con León Magno empezó a caminar. Con Gregorio el Grande, con Inocencio el Grande, el papado tuvo un desarrollo y se llegó a desarrollar de manera como hoy en día lo conocemos. ¿Por qué creen ustedes, mis amados hermanos, que la Iglesia Católica Romana es responsable de asesinar monjes ortodoxos? La Iglesia Católica Romana, en el Gran Cisma, es responsable de asesinar monjes ortodoxos. ¿Por qué? Por el poder, la ambición al poder civil. Porque Roma, el obispo de Roma quería ser el único obispo que tuviera el poder universal, que tuviera acceso al poder civil. Por eso la iglesia, los ortodoxos, por ese lado se mantienen más limpios, se mantienen más puros, porque a ellos no se les conoce que hayan levantado alguna inquisición sobre algunos oponentes, que bueno, los arrianos sí mataron también muchas personas. Pero imagínese usted que la Iglesia Católica Romana, por orden del Papa, asesinó monjes ortodoxos que después recibieron asilo político en Rusia. Por eso usted puede ver monjes ortodoxos en Rusia, puede ver al patriarca en Rusia, porque ellos lo recibieron con asilo político en contra de los ortodoxos. Eso no se puede tolerar, hermano, eso es inconcebible, porque usted nunca va a encontrar, mi amado hermano, cristianos persiguiendo a cristianos. Usted nunca va a ver la iglesia de Pedro persiguiendo a la iglesia de Pablo. Usted nunca va a ver, mi amado hermano, persiguiendo la iglesia de Andrés o la iglesia que estaba Andrés a su cargo, siguiendo a la iglesia de Pedro. Eso nada más sucede en la iglesia imperial, que es la iglesia papista o que es la iglesia romanista, tal y como lo definieron algunos reformadores. La iglesia católica romana, mi amado hermano, el catálogo liberiano hecho por Damaso arbitrariamente dijo que Pedro había sido obispo de Roma. Arbitrariamente el catálogo liberiano es el que dice que hay una sucesión interrumpida hasta Pedro. Arbitrariamente la Iglesia Católica Romana con ese catálogo liberiano es por primera vez que dicen que Pedro fue obispo de Roma en monarquía, o sea, que tenía control sobre más iglesias, lo cual eso es una mentira de la Iglesia Católica Romana. No lo pueden probar, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que sucede, mis amados hermanos? La Iglesia Católica Romana, ese papado, que Pedro murió sin ser papa, fue un desarrollo gradual por los beneficios que tuvo por parte del imperio. ¿Qué es lo que sucede, mi hermano, con esta herejía del papado de Roma? Vimos de qué manera se es infalible. La Iglesia Católica Romana tardó 19 siglos para hacer a Pedro infalible. La Iglesia Católica Romana arbitrariamente tardó casi 400 años para hacer a Pedro obispo de Roma oficial. La Iglesia Católica Romana, por ambición al poder, por ambición a los bienes civiles, arbitrariamente asesinó a miles de sus hermanos ortodoxos. La Iglesia Católica Romana es responsable y se ha manchado las manos de sangre gracias a los sucesores, según ellos, de Pedro, y ha embestido y ha matado y ha asesinado a miles de personas. Usted puede verse y usted se puede ver cómo los católicos romanos de España en finales del siglo IV mataron y asesinaron sexualmente, acusados de muchas cosas y muchas pruebas que les habían sembrado. Fue el primer registro que se tiene donde la Iglesia Católica Romana mata a un mismo cristiano en el siglo IV, en estos lugares de España, condenado por un concilio.
que tenemos que reconocer que Ambrosio de Milán no estuvo a favor de ello. ¿Qué es lo que sucede también, mi amado hermano? Que la Iglesia Católica Romana, todo grupo que protestaba en contra del romanismo era asesinado. Todo grupo que no aceptara todo lo que por decreto imperial la Iglesia aprobaba era desterrado de sus tierras, era arrojado fuera del imperio, sus documentos o sus confesiones de fe eran absorbidos por el romanismo, eran desaparecidos por el romanismo. De esta manera, la iglesia papista, la iglesia romanista, la iglesia idolátrica, la iglesia católica romana se pudo sostener, no por la mano de Dios, como dijo Guido Rojas, porque el Espíritu Santo no puede actuar de esa manera, mi hermano. El Espíritu Santo, mi amado hermano, no puede actuar de la manera que ha actuado la Iglesia Católica Romana a través de los siglos. El Espíritu Santo, mi amado hermano, no puede actuar de la manera que la Iglesia Católica asesinó personas. La Iglesia Católica Romana saqueó imperios. De qué manera la Iglesia Católica Romana traicionó a los mismos ortodoxos. De qué manera la Iglesia Católica Romana, mi amado hermano, traicionó a los mismos caballeros templarios. De qué manera, mi hermano, la Iglesia Católica Romana vendía los puestos eclesiásticos. De qué manera, mi amado hermano, se dice que en el tiempo de la simonía las familias de Europa, cuando se iba a llevar a cabo la elección del Papa, llevaban sus cofres de dinero para llegarle al precio del papado, para comprar el puesto de Papa. ¿Usted cree que la Iglesia de Jesucristo iba a actuar de esa manera? ¿Usted cree que, como Guido Rojas dijo, que el Espíritu Santo sigue actuando a través del pontífice de Roma, a través de todos los siglos? Yo no lo creo, mi amado hermano, porque el Señor Jesucristo es muy claro, nuestro Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento es muy claro, dice que no es con espada y no es con ejército, lo dice por allá el libro de Zacarías, sino es con el Santo Espíritu de Jehová de los ejércitos. La conversión, mi hermano, no se viene por medio de la espada que actuó la Iglesia Católica Romana hacia las personas que no querían adoptar sus creencias. La conversión de un pagano, de un gentil o de un incrédulo, de un inconverso a nuestro Señor Jesucristo se viene por el actuar del Espíritu Santo, porque Él es el que convence al mundo de juicio, de justicia y de pecado. No más. El Espíritu de Dios no puede actuar por medio de la Iglesia romana, por medio de la Iglesia papista, de la manera cruel y maquiavélica que ha venido actuando a través de los siglos. Por eso soy repetitivo, mi amado hermano. El apóstol Pedro literalmente murió sin saber que era papa. Los católicos romanos empezaron esa herejía y fue todo un desarrollo gradual. Imagínense ustedes a la iglesia primitiva vendiendo el puesto de papa. Imagínense ustedes a la iglesia primitiva que el que tenga el mayor número de ceros, o en ese tiempo no había cheques, pero imagínense usted una chequera en blanco con muchos ceros y el que tenga más ceros es el que va a ser papa. Por eso hubo papas, hermanos, de 12 años. Por eso hubo papas, pontífices en Roma que ni siquiera eran cristianos, hermano. Por eso hubo pontífices en Roma, mi hermano, que fueron personas crueles, que fueron personas que practicaron el homosexualismo, que hubo personas, hermano, que practicaron el adulterio, que hubo personas como obispos de Roma, mi amado hermano. Usted lo puede ver en el Papa Sergio, con la hija del soldado romano, que fue un prostíbulo Roma, que Roma se llenó de prostitutas, que Roma se llenó de la perversión, que Roma actuaba como los nicolaitas, que Roma actuaba de la manera más sucia y más perversa. También tenemos que reconocer que hubo pontífices de Roma que trataron de restaurar esa parte. Esa parte se reconoce. Lo más fiable para la Iglesia Católica fue tacharlos de antipapas y se lavan las manos. Pero esto no se maneja de esta manera, mi hermano. Entonces, si nosotros le empezamos a escarbar a la Iglesia Católica Romana, nos vamos a dar cuenta que Pedro murió sin saber que era papa. Que si Pedro hubiese estado vivo y hubiese podido ver todo el desarrollo papal, el primero en rasgarse las vestiduras, ¿usted cree, amado hermano evangélico, que esa puede ser la Iglesia de Jesús?
¿Usted cree, mi amado hermano, que esto puede ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Yo no lo puedo creer de esa manera, mi hermano. La iglesia católica romana, ha sido una iglesia, mi amado hermano, que asesinó a mismos monjes. Usted sabe, usted puede ver cuántas personas, cuántos albigenses asesinó la iglesia católica romana. Usted se puede dar cuenta cuántos eugotones asesinó la iglesia católica romana. Usted puede ver cuántas personas murieron en la Inquisición española. Usted puede ver por qué los judíos fueron despedidos de España por mano de la iglesia católica romana. Usted se puede dar cuenta cuántas veces la iglesia católica romana persiguió a los husitas. Usted puede ver cómo la iglesia católica romana asesinó a John Hus. Usted puede ver cómo la iglesia católica romana es responsable, el sucesor de Pedro, es responsable de mancharse las manos de sangre persiguiendo a otros cristianos. ¿Usted sabe cuántos valdenses mató la iglesia católica romana? ¿Usted sabe cuántos pobres de León mató la iglesia católica romana? La iglesia católica romana, los seguidores de Pedro de Baldo, o los pobres de León como se les conocía, que fueron un grupo de cristianos reformadores o pre-reformadores que nacieron en Francia, que trataron de regresar a las raíces bíblicas, que los acusaron de herejes, los acusaron de blasfemos y fueron acusados como una secta peligrosa porque iba creciendo en número, porque si le iban agregando personas por la predicación, la enseñanza, que se casaban con la pobreza, que predicaban el evangelio. La iglesia católica romana embistió a ese tipo de personas, los asesinó, los desterró, los quemó, los decapitó y usó las herramientas más crueles para castigarlos por herejía. ¿Usted cree que esas personas que dieron esas órdenes usted cree, mi amado amigo católico, que de esa manera el Espíritu Santo actúa a través de los papas? Yo no lo creo, hermano. Ni lo puedo tolerar, ni lo puedo concebir, ni lo puedo aceptar. La Iglesia Católica Romana hoy en día no actúa de esa manera, hermano, porque la cultura ha cambiado. Ahorita hay derechos humanos, ahorita hay Facebook, ahorita cualquier persona que cometa un error lo exhiben en Facebook, lo exhiben en las redes sociales. Ahorita hay derechos humanos, está la Organización de Naciones Unidas, está la Organización Mundial de la Salud. Hay tantas organizaciones que defienden los derechos de las personas. Por eso Roma no puede actuar. La iglesia y el Estado se separó. Gracias a Dios que aquí en México, Benito Juárez, que los romanos dicen que fue masón, a mí no me interesa si fue masón o no, pero Benito Juárez separó la iglesia del Estado y les dijo: aquí hay libertad de culto, aquí en México se puede ejercer la religión que quiere. Es cuando los evangélicos de Estados Unidos traen el evangelio a México. En Europa podemos también, cuando la iglesia se separa del Estado, o sea, los romanos eran tan aprovechados, eran tan vividores, que vivían de los impuestos de los reinos. Usted puede ver en Argentina, y si hay un argentino aquí que me desmienta, si la iglesia católica romana no recibe dinero del Estado de Argentina o del país de Argentina. La iglesia católica romana siempre ha vivido a costillas y a lucro de la fe, hermano. ¿Por qué cree usted que las indulgencias fueron aprobadas por los papas? Las indulgencias fueron aprobadas por los papas para sostener las guerras, para sostener las cruzadas. Imagínese usted al apóstol Pedro, imagínese usted al apóstol Juan, imagínese usted al apóstol Andrés, imagínese usted a los apóstoles vendiendo indulgencias para irle a hacer guerra a los herejes. Imagínese usted a los cristianos, a los apóstoles, vendiendo indulgencias, lucrando con la fe, engañando a las personas para ir a hacer guerra en contra de otras naciones. Eso es inconcebible, mi amado hermano. Y de esta manera actuó Roma. Por eso yo, entre más conozco la historia, más me alejo del romanismo. Entre más conozco la historia, más me alejo de los papistas. Yo no
contradice todas las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Estudiando la historia nos podemos dar cuenta que la Iglesia Católica Romana no es la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. Algún católico más va a decir que la Inquisición protestante, que la Inquisición de Juan Calvino, nos va a echar en cara a Manuel Servet. Yo no soy ni calvinista, o sea, yo no soy ni de confesión reformada, ni soy presbiteriano, yo no sé por qué me dicen que yo soy calvinista. No. Entonces yo no tengo nada que ver con Juan Calvino, yo no tengo nada que ver con Teodoro de Basa, yo no... Entonces a mí no me tienen que decir nada de la Inquisición protestante. Yo soy de confesión bautista y los de confesión bautista no nos identificamos con los protestantes y no nos identificamos con los reformadores. De hecho, por ahí hay una oposición por los anabaptistas, por el paido bautismo. Los reformadores aceptaron el bautismo de niños. Los presbiterianos bautizan niños, no como una regeneración bautismal como los católicos, pero sí para un pacto o de una forma pactual. Nosotros los anabaptistas estamos en contra del paido bautismo, estamos en contra del bautismo de niños. Entonces, la Iglesia Católica, volviendo al tema, y les aclaro ese punto para que mis hermanos sepan que yo no estoy de acuerdo con esos términos y para que vayan conociendo mis posturas un poquito más. Nosotros, mis amados hermanos, por eso identificamos a la Iglesia de Jesús como una iglesia invisible. Una iglesia visible local, sí, pero una iglesia que todos los que forman la Iglesia de Jesús son todos aquellos que han sido santificados, que han sido justificados, todos los que son puestos a la asamblea, al cuerpo y a la verdadera iglesia de Jesús. Amado católico, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se identifica por una etiqueta, como ustedes ven de manera institucional, la iglesia católica, la iglesia que está en Roma, los que tenemos las llaves de Pedro, los que tenemos los huesos de Pedro, los que tenemos el gallo que le cantó a Pedro, los que tenemos, ¿qué más tienen los católicos de Pedro? Las uñas de Pedro, tenemos el cabello de Pedro, tenemos ¿qué más tiene la Iglesia Católica? Tiene infinidad de cosas que se ha atribuido, cosas que en realidad no son relevantes para el cristianismo, porque la verdadera iglesia, mi amado hermano, es aquella que obedece a Jesús. La verdadera iglesia, mi amado hermano, no se identifica por una etiqueta o por una denominación. La verdadera iglesia es aquella que obedece a Jesús, que ha consagrado su vida a nuestro Señor Jesucristo. La verdadera iglesia, hermano, es aquel que tiene el Espíritu Santo morando dentro de él y se ha hecho templo del Espíritu Santo. La verdadera iglesia es aquella que refleja a Jesús a través del amor, a través de los frutos del Espíritu. La verdadera iglesia, mi amado hermano, es aquella que tiene misericordia por los que sufren. La verdadera iglesia, mi hermano, es aquella iglesia que va y predica las buenas nuevas de salvación con el poder del Espíritu Santo, convenciendo a las personas no por la espada, no por la Inquisición, no matando personas como lo hizo Roma. Esa no es la iglesia de Cristo. ¿Sabe usted cuántas personas la Iglesia Católica Romana es responsable de asesinar cruelmente, de decapitar, de mandarlos a la hoguera? Esa no puede ser la iglesia de Jesús. Una de las posturas más o los de los caballitos de batalla que tiene la Iglesia Católica es: muéstrame tu secta o muéstrame tu iglesia en el siglo I. ¿Usted ha escuchado eso, amado hermano? ¿Usted ha escuchado decir siempre eso por parte de la Iglesia Católica Romana? Que siempre nos han dicho esa parte. Siempre nos han dicho: muéstrame tu secta, muéstrame tu iglesia, tu denominación en el siglo I. Y muy pronto vamos a tener un estudio, hermano, y vamos a hablar acerca de la historia de la iglesia. Y ese estudio de la historia de la iglesia va a ser muy interesante. Lo único que yo les voy a cobrar va a ser un like al video y va a ser un me gusta al video y que comparte el video. Ese va a ser el precio que le vamos a poner. No se crea, hermano. Lo que recibimos de gracia lo damos por gracia. El Señor nos sostiene, el Señor provee para nuestras necesidades. Pero si a usted le gustan mis videos, si es de edificación para su vida, dele like al video y comparte el video. Eso es todo el apoyo que yo le pido, hermano.
Mi amado hermano, y vamos a tener este estudio acerca de todo este tema. Católica romana piensa que la iglesia evangélica nació de una reforma protestante. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha escuchado decir que la iglesia viene de la reforma protestante por acá? ¿Cuántas veces usted, hermano, ha dicho que antes de la reforma protestante no se puede demostrar que existió una iglesia? Por ahí hay un libro que se llama El rastro de sangre, donde según los católicos ya lo refutaron, lo cual no han refutado absolutamente nada. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que de la iglesia, que de la reforma nacieron todas las iglesias protestantes, todas las iglesias evangélicas? Pero la iglesia católica romana ignora que siempre hubo pre-reformadores. Hubo gente que trató de reformar la iglesia dentro de la iglesia católica. Y que siempre hubo grupos apartados del romanismo, apartados de los papistas, tratando de guardar la semilla pura del evangelio. Que nunca se identificaron por un obispo, que nunca se identificaron por medio de una sucesión, que nunca sucedió nada de ese tipo de cosas, que al católico le han dado coco wash, como decimos en México, o le han puesto un chip en su cabeza y lo han programado, le han puesto un software en la cabeza del católico para que el católico piense, para que el católico medite y el católico siempre sea identificado: Roma católica, el Papa, Roma católica, el Papa, Roma católica, la Virgen, los santos, la intercesión, los sacramentos. Está programado para eso. Y el único que puede hacer la obra de conversión en el católico es el Espíritu de Dios. Jesús dice: nadie viene a mí si mi Padre no le trajere. Padre, de los que me diste ninguno se perdió, para que se cumpla tu palabra. Entonces no es nuestro único trabajo es enseñar, nuestro único trabajo es predicar, nuestro único ministerio es llevar las buenas nuevas de salvación. Pero lo que nos hace diferente a Roma es que nosotros no hemos usado la espada para evangelizar. Yo no sé Roma qué tenga en contra del calvinismo. Yo no sé Roma por qué le atribuye tanto una inquisición protestante y le atribuye mucho a Manuel Servet, a Calvino, que sí lo asesinaron a Manuel Servet en Ginebra. Eso nadie lo niega. Eso es un hecho histórico real, que lo asesina el Estado en Ginebra, porque yo sé que va a haber católicos a decir es que la Inquisición protestante, o sea, yo les vuelvo a repetir, no soy calvinista porque no soy de confesión reformada, no soy de confesión la iglesia protestante, ya sea luterana, ya sea anglicana o ya sea calvinista. Yo no concuerdo con esos términos, por lo cuanto a mí no me aceptan como calvinista, ni me identifican como un calvinista. Eso quiero que quede claro para los católicos que van a salir en defensa de decir que hay una inquisición calvinista. Yo me identifico con la iglesia de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque he sido comprado a precio de sangre. ¿Por qué? Porque he sido salvo por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque he creído que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día del Padre. Ese es el verdadero evangelio que tiene que predicar la iglesia. No un evangelio de prosperidad, no un evangelio de pactos, no un evangelio de papas, no un mensaje de sucesión apostólica, no un mensaje de sacramentos, no un mensaje de agua bendita, un mensaje de transustanciación, nada absolutamente. El mensaje que dijo Pablo en la carta a los Corintios fue: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Ese es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio. Cuando tú crees en el evangelio de verdad, fuiste sellado, y ese sello es un sello divino que pone Dios, que te identifica que eres de su propiedad. Dice la carta a los Efesios capítulo 1 y versículo 13 que fuimos sellados con el Espíritu del Santo de la promesa cuando creímos en el evangelio de la verdad. Esa es la verdadera iglesia, no por una etiqueta, no por una denominación, sino la iglesia la componen todos los santos, y no santos en el sentido que no peques, santo en el sentido que fuiste apartado para el ministerio, para la gloria de Dios. Esa es la verdadera iglesia, amigo católico. Esa es la verdadera iglesia. El papado de Roma, o sea, vuelvo a repetir, Pedro murió sin saber que era papa. Los católicos hicieron papa a Pedro sin saberlo.
O sea, suena chistoso, son de sarcasmos, pero esto es verídico. Fue hasta el siglo IV cuando los católicos hacen al obispo de Roma. El papado universal se lleva a consumir a través de los siglos. Tardaron 19 siglos en hacer a Pedro infalible. Esa es una blasfemia, esa es una herejía. Los católicos han casado al Espíritu Santo con María. Los católicos romanos han puesto a Pedro como cabeza visible de la iglesia. Esa es otra herejía, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Nadie puede poner, y ese fundamento es Cristo. Sobre los apóstoles y los profetas, dice la palabra de Dios. ¿Por qué los profetas? Porque ellos venían anunciando las profecías mesiánicas que se habían cumplido en el Nuevo Testamento. ¿Por qué los apóstoles? Porque a los apóstoles se les dio el ministerio de predicar, de enseñar, de evangelizar el evangelio de la gracia, el mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús, el mensaje de la sustitución, el mensaje de la propiciación, del medio de reconciliación, el mensaje de la adopción, de que fuimos adoptados en el reino de Dios, que fuimos adoptados como hijos de Dios, porque a lo suyo vino, mas a los que le recibimos nos dio la autoridad, la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Esa es la iglesia de Cristo, hermano evangélico. Esa es la iglesia de Cristo, amigo católico. Y el mensaje es precisamente ese, mi amado hermano. No sé si haya preguntas aquí, o si algún hermano quiera hacer alguna pregunta, porque vamos a terminar nuestro video. Creo que todos los hermanos. Saludos también al pastor Mario Prado, Conquistadores de Oraciones, el pastor Mario Prado. Saludos, pastor Mario Prado. Saludos a la señora Rosa Araujo, al hermano Wilfredo Verdecia, a Ignacio de Antioquía, a nuestro hermano Ignacio de Antioquía, creo que él es mexicano también, al hermano Iván, Alfa y Omega, a Guido Rojas, a Luis Alfredo Ruiz, mi hermano Javier Martínez de Alemania, a Ángel Méndez, saludos y bendiciones, mi hermana Claudia Berenice, al hermano Soldado de Cristo, a David Iván Tavilo, saludos hermano. No sé, hermano, si algún hermano tenga alguna pregunta. No sé si la señora Rosa Araujo, ella es católica, o Guido Rojas, que está por aquí, tenga alguna pregunta que hacer. Saludos también a mi hermano Dani Córdoba, a la hermana Blanca Fernández, también saludos y bendiciones. A mi hermano Tino, el hermano TC, que tiene ahí su canal, también bendiciones. A mi hermano Wilfredo. Les comparto esto, mis amados hermanos, que mi hermano Javier Martínez tiene un canal de YouTube, así lo puede encontrar Javier Martínez. También los invitamos a que se suscriban al canal del hermano Javier, sube videos muy interesantes. También el pastor Magno Lastra, por ahí tiene un canal de YouTube, también invitamos a los hermanos a que apoyen el canal del hermano Magno Lastra. De nuestro hermano Dani Córdoba, que ha sido un apoyo, que a mí me apoyó muchísimo, mi hermano Dani Córdoba, por lo cual estoy muy agradecido con él, por apoyar mi canal, por darme a conocer en YouTube. Yo en esto tengo poco tiempo. Yo era conocido en grupos de Facebook, en grupos de Messenger, con el hermano Johnny Etzoye, por ahí me consiguió algunos debates hace algún par de años. Juan Peña también acaba de abrir un canal de YouTube, ha subido videos acerca del desarrollo del purgatorio, ahí tiene unas refutaciones a Mónico Vázquez. Al hermano Ángel Regalado, que también tiene un canal de YouTube, que a él le cerraron su canal, que tenía casi 200,000 suscriptores. Al hermano David Iván Tavilo, también, que tiene un canal que se llama Debates entre Evangélicos y Católicos. Es un canal muy grande, también apoyar a mi hermano David Iván Tavilo. No sé, a mi hermana Marilei Mancilla, que también tiene un canal, para apoyar a nuestra hermana. Y apoyemos, hermanos, a los hermanos que tienen canales y que hacen esta obra sin el afán de recibir nada a cambio. No lo hacemos por lucro, no lo hacemos por salir beneficiados absolutamente por nadie. No lo hacemos, mi amado hermano, para nadie, sino para glorificar a Dios. Y que toda la honra y toda la gloria se la lleve nuestro Dios, se la lleve nuestro Señor Jesucristo.
Les hago la invitación, mi hermano, que el próximo jueves voy a tener otro debate con el licenciado Guido Rojas y vamos a hablar acerca de si Constantino fue el primer papa de Roma. Que va a estar bueno porque tanto como el señor Guido Rojas conoce la historia, conoce sus fuentes, conoce el desarrollo de su iglesia, y un servidor, soy ignorante en muchas cosas, pero también trato de informarme, de documentarte y poderlo compartir con ustedes, mis hermanos. Lo vamos a hacer el próximo jueves a las 8 de la noche, hora de México. Creo que es 9 de la noche, hora de Colombia. En Arizona va a ser nuestro hermano, el moderador va a ser el hermano Arnold Portillo. Es 7 de la tarde, hora de Arizona. No sé en Europa, los hermanos que nos siguen de Alemania y de Francia, no sé qué hora sean en Francia o en Alemania. Lo vamos a hacer en este horario aquí de México. Después, mis amados hermanos, para el próximo domingo, o sea, de mañana a la próxima semana, voy a tener un debate con el apologista Max Roper y vamos a hablar acerca de la primacía de Roma. Él va a defender la primacía de Roma. Voy a tener un debate con Max Roper, que él es de Costa Rica, pero vive en la ciudad de Nueva York, ya que Max Roper ha dicho que no existe el evangélico que lo pueda refutar, que es el mejor apologista del mundo mundial. Entonces hemos llegado a un común acuerdo ese debate va a ser intenso, va a ser bueno porque Max Roper también defiende su fe de una manera intensa. Pero va a ser el próximo domingo y el jueves vamos a tener este debate y este compartir con Guido Rojas. Próximo jueves, 8 de la noche, hora de México. Si mis hermanos no tienen ninguna pregunta o quieren aportar algo, dice el hermano Luis Alfredo Ruiz Parra: estos pseudo cristianos hacen todo lo contrario que los cristianos, que en los primeros siglos no tienen episcopos, presbíteros. Exacto, hermanos, no hay un orden de esa manera. Dice el hermano Ignacio de Antioquía. Rosa aquí también, sí, es totalmente bienvenida aquí, la señora Rosa Araujo. Dice el hermano Javier Martínez. Luis Alfredo Ruiz Parra: ¿vendían indulgencias los apóstoles? ¿Eran católicos? Por supuesto que no, ¿verdad, hermano Javier? Dice: Dios te bendiga, hermano Ignacio de Antioquía, el hermano Alfa y Omega. Otro hermano que se me pase. Dice Guido Rojas: Edesa tiene una relación directa con el sudario, también esa parte. Dice Conquistadores de Oración, que es el pastor Mario Prado. Bendiciones, hermano Mario Prado, bendiciones. La hermana Claudia Berenice, bendiciones, hermana. La hermana Ángeles Méndez, bendiciones. El hermano Dani Córdoba, también bendiciones. Mi hermano Luis Alberto Coelho, de Honduras. También mi hermano Luis Alberto Coelho tiene un canal de YouTube. Así lo puede buscar en YouTube, Luis Alberto Coelho. Él tiene poquito que lo acaba de abrir, pero también vamos a apoyar a nuestro hermano Luis Alberto Coelho. Mi hermana Mari Ley Mancilla, bendiciones. Mi hermano David Iván Tavilo. Parece que son los hermanos que... Creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, mis amados hermanos, yo les agradezco a la audiencia, les agradezco su apoyo, que toda la gloria sea por nuestro Dios y que estos videos sigan siendo de edificación, mi hermano. Para resumir y para concluir, podemos ver que ni Pedro ni Pablo pudieron fundar la iglesia de Roma. Que Pedro no fue obispo en Roma. Pedro no fue papa de Roma. Los católicos lo hicieron papa hasta el siglo IV. Todo fue un desarrollo. Todo fue un desarrollo que la iglesia católica romana maquiavélicamente lo manipuló. Maquiavélicamente la iglesia católica romana, el papado, lo tergiversó totalmente, catapultando al pobre Pedro hasta ser infalible, cuando Pedro murió sin saber que él era infalible. Así de fácil resuelve las cosas la iglesia católica romana. Por mi parte es todo, mis amados hermanos. Le mando saludos al hermano TC, al hermano Tino. Le mando saludos a mi hermano Javier hasta Alemania, no sé quién se me pase. Le mando saludos a mi hermano Iván, a mi hermano Jaime Supopuma del Perú, que tiene ahí un foro de debates en Facebook. Le mando saludos a Israel Gómez,
de Colorado. Saludos al hermano, ¿quién más se me pasa? Mi hermano Dani Totocayo, ya lo saludé. Un excelente apologista el hermano Dani Totocayo. A mi hermano Arnold Portillo de Arizona. Bueno, no sé, parece que no les vuelvo a recordar que el hermano José Pérez, el hermano Seguidores de Jesús, conocido en las redes sociales, me envió un mensaje donde un hermano de Honduras tiene una necesidad muy grande, necesita el apoyo de los hermanos. Entonces, si Dios propone en su corazón apoyarlo, comuníquese con el hermano José Pérez para que se pongan de acuerdo para llegar la ayuda o el apoyo al hermano que está en Honduras. Él le va a dar le va a dar los detalles y le va a decir todo de qué se trata, ¿verdad? Yo me siento comprometido en hacerlo público para que el hermano ese le pueda llegar la bendición de parte de nosotros. Bueno, mis hermanos, por mi parte es todo, yo los dejo. Les deseo que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y muchas gracias por todo su apoyo. El día jueves 8:30 tenemos ese debate con el licenciado Guido Rojas y que Dios los bendiga. Al pastor Magno Lastra también bendiciones. A Anthony Lastra, su hijo, bendiciones. Ahí hay que llevar en nuestras oraciones a Ruth, que es la esposa de nuestro hermano Anthony, que sufrió problemas de salud, la operaron, pero gracias a Dios está estable. A mi hermano Johnny Etzoye también bendiciones, a mi hermano Johnny Etzoye de Chicago, a mi hermano Leonardo Lozano, que Dios lo bendiga a todos. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.